junto al cadáver de un hombre con el rostro destrozado, había una fotografía de Janet sonriendo. Y lo que nadie comprende es por qué. Porque esa imagen la convirtió en sospechosa. Aunque fuera inocente, Janet tuvo que explicárselo a los agentes esa misma noche. Tuvo que sentarse frente a los investigadores y decirles qué hacía su retrato junto al cuerpo de Waldo de los Ríos, el compositor más influyente de España, el hombre que la había llevado a la fama, el hombre que se había disparado 2 veces con una escopeta en la cara. Y esa fotografía es solo el principio. Hay algo que Janet confesó sobre su propio esposo 40 años después. Una confesión que cuando la escuches vas a necesitar pausar un instante para asimilarla, porque hay cosas que no se dicen, hay cosas que uno se guarda. Y Janet las dijo todas. Existe una foto de aquella cena en París 2 semanas antes del suicidio que nunca debió existir. Hay una canción que Franco prohibió porque la letra era demasiado peligrosa para los jóvenes. Hay una noche en los premios Goya donde la humillaron delante de toda España. Y hay una frase sobre los últimos 4 años con su esposo que todavía no puedo creer que dijera en voz alta. Pero para entender por qué esa fotografía estaba junto al cadáver, hay que empezar por el momento en que la vida de Janet se fracturó por primera vez. Tenía 12 años, era una mañana cualquiera, y su padre la sentó a desayunar. Si alguna vez te han dado una noticia que no esperabas, sabes de lo que hablo. Ese segundo en que todo cambia y todavía no lo sabes. Ese instante en que alguien abre la boca y tu vida se parte en 2. Tu madre y yo nos vamos a separar. Janet lo relató décadas después. Dijo que jamás los había visto discutir, ni una vez, ni una pelea, ni una voz alzada. Nada. Y de repente, en un desayuno ordinario, su padre suelta esa frase y todo se termina. Ella usó una palabra muy concreta para describir lo que sintió. Dijo: aquello me dejó un trauma. Trauma. Una niña de 12 años en un desayuno sin aviso guarda ese momento, porque todo lo que viene después, cada decisión, cada rechazo, cada vez que Janet dijo que no, cuando el mundo entero le decía que sí, tiene su raíz ahí, en esa mañana, en esa frase que su padre pronunció mientras ella desayunaba, y lo que vino después fue aún peor. Su madre hizo las maletas, no las de vacaciones, las de para siempre, y se llevó a Janet a España, a Barcelona, a un país que ella no conocía, a un idioma que no hablaba, a una vida que no había elegido, para una niña que había crecido en Los Ángeles, que solo hablaba inglés, que había vivido en un chalet con jardín, que había visto coches grandes y calles amplias toda su vida. Barcelona fue como aterrizar en otro mundo. Ella lo contó con una imagen que no se borra. Dijo que salió a la calle y vio los Seat 600, esos vehículos diminutos que había por todas partes. Pero lo que jamás olvidó fue ver un burro en plena calle de Barcelona. Y pensó: ¿qué hace aquí esto? Para ella era una pesadilla. Se perdió. No sabía dónde estaba. Todas las calles le parecían idénticas. No podía preguntar porque no hablaba español. No podía llamar a nadie porque no conocía a nadie. Una niña de 13 años sin padre, sin idioma, sin amigos, en un país que no entendía. Quizás tú también conoces esa sensación, ese momento en que todo lo que conocías desaparece y tienes que comenzar de cero. Ese instante en que miras alrededor
y no reconoces nada. Ese momento en que te das cuenta de que estás sola, Janet estuvo sola mucho tiempo, y mientras ella aprendía a sobrevivir, Waldo de los Ríos aún no existía en su vida. Pero el día que apareciera iba a terminar en sangre. Pero lo peor no fue el burro, lo peor no fue perderse, lo peor no fue el idioma, ni las calles, ni los coches pequeños. Lo peor llegó cuando encontró algo que la rescató, algo que le devolvió la vida, algo que la hizo sentir que existía, y su propia madre se lo arrebató. En el colegio conoció a unos chicos que hacían música en un sótano. Ensayaban ahí abajo para no molestar a los vecinos. Tocaban canciones que nadie más tocaba. Hacían ruido, hacían algo. Janet se acercó. Paul les pidió unirse. Ellos dijeron que sí. Se compró una guitarra. Le pidió a su madre que se la comprara y su madre accedió. Quizás pensó que era una etapa. Quizás pensó que se le pasaría. No se le pasó. Aprendió 3 acordes, solo 3. Do, sol, re. Los acordes más básicos que existen. Y con esos 3 acordes, a los 14 años compuso una canción. Se llamaba Cállate, niña. No sé si entiendes lo que significa eso. No sé si puedes imaginarlo. Una niña a la que le habían quitado todo. Su padre, su país, su idioma, su vida entera. De repente tiene algo propio, algo que ella creó, algo que nadie le dio, algo que nadie le puede quitar, o eso creía. El grupo se llamó Picnic. Hicieron una audición para una emisora local. No esperaban nada. Eran unos chavales tocando en un sótano. Nadie les había prometido nada, pero alguien estaba escuchando. Un productor italiano llamado Rafael Trabuccelli, el hombre que había descubierto a medio país musical. El hombre que decidía quién triunfaba y quién no. Y les dijo que sí, los fichó para Hispavox, la discográfica más grande de España, la que tenía a todos los artistas importantes. Y Cállate, niña, llegó al número 1. 7 semanas consecutivas en lo más alto de las listas. Janet tenía 16 años, era una colegiala. Iba al instituto por las mañanas y por las tardes salía en televisión. La reconocían por la calle, le pedían autógrafos, había tocado el cielo. Imagínate tener 16 años y que tu canción suene en todas las radios. Imagínate ser una niña que hace un año estaba perdida en Barcelona viendo burros y ahora aparece en televisión cantando una canción que ella compuso. Eso es lo que Janet tenía. Eso es lo que Janet era. Y entonces su madre le dijo que lo dejara, que sus notas habían bajado, que tenía que estudiar, que la música era una distracción, que eso no era vida. Imagínate eso. Imagínate tener 16 años, haber llegado al número 1 con una canción que tú escribiste, haber encontrado lo único que te hacía sentir viva, haber construido algo desde la nada y que tu propia madre te lo arranque de las manos, porque eso fue lo que hizo. Se lo arrancó. Janet lo explicó años después con palabras que duelen. Dijo: llegué a la fama muy joven con tan solo 16 años y siendo una colegiala. Al principio fue muy divertido para mí, pero no tanto para mi madre. No tanto para mi madre. Esa frase esconde mucho. Esconde noches de discusiones. Esconde lágrimas.
esconde una puerta que se cierra. El grupo se disolvió. Los otros músicos continuaron con sus carreras, formaron otras bandas, siguieron tocando. Janet volvió a los libros, volvió a las clases, volvió a ser una estudiante más, volvió a ser nadie. Pero aquí llega algo que lo cambia todo. Algo que explica cada decisión que Janet tomó después. Algo que nadie comprendía y que ahora vas a entender tú. Cuando te quitan algo. Una vez, cuando te arrancan lo único que era tuyo, aprendes algo. Aprendes que si no decides tú, deciden por ti. Y Janet decidió que nunca más iban a decidir por ella. Pero eso viene después. Primero hay que contar cómo conoció al hombre que estaría con ella durante 52 años. Porque esa historia también es increíble. Tenía 17 años, un año después de que su madre le quitara la música, un año de ser nadie otra vez, un año de ir al instituto y hacer deberes y fingir que no había pasado nada. Fue a una reunión en casa de un futbolista húngaro que vivía en Barcelona, un refugiado político que había huido del comunismo. Su casa era un punto de encuentro para otros húngaros que habían escapado, gente sin país, gente que empezaba de cero. Y ahí conoció a László Kristóf. Era húngaro también, exfutbolista, refugiado político, mayor que ella, un hombre con pasado, un hombre con historias, y no compartían ningún idioma en común. Piensa en eso un segundo. Ella hablaba inglés y algo de español. Él hablaba húngaro y alemán. No compartían ni una sola palabra, ni una. No podían decirse hola ni adiós, ni cómo te llamas. Se miraron y algo ocurrió. A lo mejor el amor no necesita palabras. A lo mejor cuando encuentras a tu persona lo sabes, aunque no puedas explicarlo. Lo mejor Janet, que había perdido tanto, reconoció en László a alguien que también había perdido. Se casaron en Viena. Ella tenía 18 años, casi una niña. Él era mayor, no sabemos exactamente cuánto, pero era mayor. Nació su hija Bea, nacida en Viena, con una madre británica criada en Los Ángeles y un padre húngaro refugiado. Una familia que no debería existir, una familia que existió durante 52 años. Y Janet tomó una decisión que nadie esperaba. Dejó la música. Sí, la dejó otra vez, pero esta vez fue su elección. No de su madre. Suya. Quería ser piloto de avión. Una mujer piloto en 1970, cuando casi no había mujeres pilotos, cuando eso era terreno de hombres, cuando nadie esperaba que una cantante de 19 años quisiera volar aviones. Pero eso quería Janet. Volar, estar en el cielo, controlar algo, decidir a dónde ir. Quería una vida distinta. Quería ser esposa y madre. Quería no depender de ninguna discográfica. Quería no depender de ninguna madre que le dijera qué hacer. Y durante un tiempo lo logró. Vivía en Viena con su marido y su hija. Era feliz o algo parecido a feliz, hasta que sonó el teléfono. Era Hispavox. El mismo productor que la había fichado con Picnic la había buscado por toda Europa. Tenía una canción que había fracasado en México, que nadie quería, que habían descartado. Se llamaba Soy Rebelde. Y Janet dijo que no. La rechazó durante semanas. Dijo que no le convencía, que no iba con ella, que no se sentía rebelde. Ella misma lo explicó después. Soy Rebelde no tenía nada que ver conmigo. Yo me había criado en un buen barrio de Los Ángeles.
y había ido a un colegio de monjas, pero al final cedió. Se cansó de discutir y la grabó. Y aquí viene algo que casi nadie sabe. Algo que cambia completamente cómo entiendes esa canción. Algo que la convierte en algo más que música. Esa canción fue prohibida para menores de 16 años. Sí, prohibida, como si fuera una película de terror, como si fuera algo peligroso. La censura de Franco, esa gente que decidía qué podías escuchar y qué no, qué podías ver y qué no, qué podías pensar y qué no. Decidió que Soy Rebelde era subversiva, que contenía mensajes peligrosos, que los jóvenes no debían escucharla. Ser rebelde en la España de Franco no era una broma, era un delito. Había gente en la cárcel por pensar diferente. Había gente desaparecida, había gente muerta y una canción que decía: soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Era demasiado para ellos. O la canción podía haber sido prohibida del todo, podía haber desaparecido, podían haberla borrado, pero alguien tuvo una idea. Si la cantaba una niña británica con cara de ángel, una chica que parecía sacada de un colegio de monjas, una voz dulce que no parecía política en absoluto, quizás pasaba, quizás la gente no se daría cuenta de lo que estaba escuchando. Y coló, pero con condiciones. La censuraron para menores de 16. De todas formas, los jóvenes no podían escuchar una canción sobre rebeldía. La ironía era perfecta. Janet lo recordaba y se reía. Decía: era todo un poco absurdo, porque ¿quién iba a controlar que en las actuaciones no hubiera menores de 16 años? En esa época actuábamos en discotecas y ahí entraba todo el mundo. Una canción de rebeldía prohibida para los jóvenes, cantada por una mujer que no se sentía rebelde, protegida de la censura total porque la cantante parecía inofensiva. Y esa canción que casi prohíben, se convirtió en un himno. Número 1 en España, disco de oro. Número 2 en Argentina. Número 3 en Colombia. Número 4 en Perú. Versiones en inglés, francés, italiano, portugués, chino, japonés. Millones de copias en todo el mundo. Janet, la mujer que no quería ser rebelde, la mujer que se había criado en un barrio bueno de Los Ángeles, la mujer que había ido a un colegio de monjas, se convirtió en la voz de la rebeldía para millones de personas. El régimen de Franco la usó pensando que era inofensiva y ella les entregó un himno que la gente sigue cantando 50 años después. Pero antes de Waldo, antes del suicidio, antes de la foto junto al cadáver, hay que contar la historia de otra canción. Una canción que estuvo olvidada durante casi 2 años. Una canción que hoy conoce todo el mundo. Y hay algo sobre esta canción que casi nadie sabe. Un detalle que lo cambia todo. José Luis Perales detestaba cantar, solo quería escribir. Era un hombre de pueblo de Castejón, un lugar pequeño de Cuenca que casi nadie conoce, y lo único que deseaba era estar tranquilo componiendo canciones. Él mismo lo dijo una vez: yo no quería cantar. A mí me gustaba escribir canciones. Estaba encantado debajo de una higuera, escribiendo con mi guitarra. Ese es mi mundo. Una tarde de invierno, en una cabaña de su pueblo, sin luz ni agua, Perales se sentó con su guitarra. Hacía frío, no había calefacción,
pero él tenía una melodía en la cabeza que no se marchaba. En 3 horas compuso una canción. Solo 3 horas. A veces las canciones que transforman el mundo se escriben así de rápido, como si ya existieran y solo estuvieran esperando que alguien las encontrara. Y grabó una demo muy curiosa. Imitó la voz de Jeanette. Intentó cantar como ella para que la discográfica escuchara cómo sonaría. Un hombre imitando la voz de una mujer, grabándose a sí mismo en una cinta, mandándola a Madrid. La canción se llamaba ¿Por qué te vas? Y aquí hay un detalle que casi nadie sabe. El título no es una pregunta. No es ¿por qué te vas? Con signos de interrogación. Es porque te vas como explicando un motivo, la razón de algo. Mucha gente lo confunde todavía hoy. Hay 2 versiones de lo que ocurrió después. Y esto es interesante, porque alguien no dice la verdad. Perales dice que Jeanette no quería cantarla, que él no era nadie, que la discográfica tuvo que convencerla, que ella prefería canciones de compositores más conocidos. Jeanette dice que le encantó desde el primer momento, que no hubo problema, que la grabó feliz. Alguien no cuenta la verdad. O quizás los recuerdos se distorsionan con el tiempo. Quizás cada uno recuerda lo que necesita recordar. Lo importante es lo que vino después. La canción salió en 1974 y no pasó nada. Absolutamente nada. Nadie la emitió en la radio. Nadie la pidió en las tiendas. Fue un fracaso rotundo. De esos fracasos que duelen, de esos que te hacen pensar que quizás te equivocaste. Jeanette pensó que sería olvidada. Una canción más que desaparece en el océano de canciones que nadie recuerda. Una canción que existió y dejó de existir. Pasó un año. Pasó año y medio. La canción estaba muerta y entonces sonó el teléfono. Era la productora de Carlos Saura, uno de los directores de cine más relevantes de España, un genio, un autor respetado en todo el mundo, un hombre que hacía películas que ganaban premios en Cannes, en Berlín, en todas partes. Estaba rodando una película llamada Cría cuervos. Las protagonistas eran Anna Torrent, una niña con unos ojos enormes que te atravesaban, y Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin. Era una película oscura sobre la infancia, sobre la muerte, sobre los secretos que las familias guardan. Saura quería usar ¿Por qué te vas? En la banda sonora. Jeanette dijo que sí, sin pensarlo, sin pedir dinero extra, sin condiciones, sin negociar, solo sí. Quizás intuía que era importante, quizás no. Quizás simplemente dijo que sí, porque era Carlos Saura, y no se le dice que no a Carlos Saura. La película se estrenó en 1976. Ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes. Era una película que te dejaba con mal cuerpo. Una película que no se olvidaba. Una película sobre una niña que cree que puede matar con el pensamiento. Y en medio de todo eso, sonaba ¿Por qué te vas? Una y otra vez, como un fantasma que regresa, como algo que no puedes quitarte de la cabeza. La canción se fundía con la película, y la película se fundía con la canción. Ya no podías pensar en una sin pensar en la otra, y la canción estalló. Número 1 en Alemania. Número 1 en Francia, donde vendió 900.000 copias. 900.000 en un solo país. Número 1 en Argentina. Número 1 en Bélgica.
Número 1 en sitios donde nadie conocía a Janet. 6 millones de copias en todo el mundo. Más de 40 artistas la han versionado desde entonces. Una canción que había fracasado. Una canción que nadie quería. Una canción que estaba muerta, resucitó gracias a una película sobre la muerte. Janet se convirtió en estrella internacional de verdad. Ya no era solo famosa en España, era famosa en el mundo. Fue telonera de Julio Iglesias durante 3 semanas consecutivas en el Olympia de París, el teatro más prestigioso de Francia, el lugar donde todos los grandes habían cantado. Los paparazzi los fotografiaban juntos. Las revistas insinuaban un romance. Julio estaba casado con Isabel Preisler en esa época. El rumor era jugoso. 2 estrellas españolas en París, noches en el Olympia, cenas después de los conciertos. Janet lo negó siempre. Dijo en una entrevista que eran solo amigos, que había actuado con él en el Olympia de París hacía tiempo, pero que después se fue a Miami y no lo volvió a ver. Solo amigos. Y ya no lo volvió a ver. Así de simple, así de frío. Pero mientras Janet triunfaba en París, mientras llenaba el Olympia noche tras noche, mientras el mundo cantaba su canción, alguien la observaba desde las sombras, alguien que la había apoyado desde el principio, alguien que tenía sus propios demonios, alguien que guardaba un secreto que en la España de Franco era un delito. Y lo que voy a contarte ahora es fuerte, muy fuerte, pero necesitas saberlo para entender esa foto junto al cadáver de Waldo de los Ríos. Ese nombre quizás no te suene, pero lo has escuchado, te lo aseguro. Lo has escuchado sin saber que era él. Si alguna vez has escuchado el himno a la alegría, esa versión pop que todo el mundo conoce, esa que suena en las graduaciones y en las bodas y en los anuncios de televisión, la escuchaste gracias a él. Waldo tomó la 9ª Sinfonía de Beethoven y la convirtió en algo que cualquiera podía tararear. Si has visto Curro Jiménez, la escuchaste. Si has visto 1, 2, 3, responda otra vez, la escuchaste. Si conoces el tamborilero de Rafael, conoces su trabajo. Waldo era argentino. Llegó a España y se convirtió en una leyenda, compositor, arreglista, director de orquesta, el hombre que podía tomar cualquier melodía y convertirla en un éxito. El hombre al que todos querían. El hombre que tenía todo el poder. Era el director artístico de Hispavox, la discográfica más importante de España. La discográfica donde estaba Janet, el hombre que había hecho los arreglos de Soy Rebelde, el hombre que estaba detrás del sonido, que la había hecho famosa. Y había rechazado a Stanley Kubrick. Piensa en eso un segundo. Stanley Kubrick, el director de 2001, Odisea del espacio, el director de La Naranja Mecánica, el director que muchos consideran el mejor de la historia del cine. Kubrick buscaba a alguien para hacer la banda sonora de La Naranja Mecánica, una de las películas más importantes de la historia, y llamó a Waldo. Le ofreció el trabajo. Waldo dijo que no. Dijo que no a Stanley Kubrick. Prefirió quedarse en España haciendo sintonías de programas de televisión. Prefirió quedarse donde estaba cómodo. O quizás había otra razón. Quizás no podía marcharse de España, porque irse significaba dejar algo que no podía dejar. Ese era el nivel de Waldo de los Ríos. Un hombre que podía decirle que no a los genios del cine mundial. Un hombre con tanto poder que no necesitaba a nadie. Un hombre que lo tenía todo. Pero Waldo
guardaba un secreto. Un secreto que si se descubría podía destruirlo todo. Su carrera, su reputación, su vida. En la España de Franco, la homosexualidad era un delito, no una vergüenza, no un tabú, no algo de lo que no se hablaba. Un delito con cárcel, con persecución, con destrucción de vidas. Existía una ley, la ley de vagos y maleantes, después la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Nombres elegantes para decir que si eras homosexual, podían encerrarte, podían quitarte tu trabajo, podían arruinarte. Waldo era homosexual y para sobrevivir hizo lo que muchos hacían en aquella época. Se casó con una mujer, la actriz uruguaya Isabel Pisano. Era un matrimonio de fachada, una mentira necesaria para protegerse, una mentira que todo el mundo conocía, pero que nadie pronunciaba en voz alta. Pero el corazón no entiende de mentiras, el corazón no entiende de leyes, el corazón no entiende de supervivencia. Waldo se enamoró de verdad de un hombre mucho más joven llamado Juan, un amor que en aquella España no podía existir, un amor que tenía que ocultarse, un amor que era un delito. Viajaban juntos por el mundo. Waldo le hacía regalos constantemente, joyas, viajes, todo lo que el dinero podía comprar. Según su biógrafo, Isabel Pisano conocía la relación. No solo la conocía, la aceptaba. Los tres cenaban juntos, Waldo, Isabel, Juan, sentados a la misma mesa, compartiendo el mismo pan. Era un arreglo extraño, pero funcionaba. O eso parecía, hasta que Juan decidió que ya no quería continuar. No sabemos por qué. No sabemos qué ocurrió entre ellos. No sabemos si hubo una discusión, una traición, un agotamiento. Solo sabemos que Juan se fue y Waldo no pudo soportarlo. Lo que sucedió en las semanas siguientes, nadie lo sabe con certeza. Sabemos que Waldo seguía trabajando, seguía componiendo, seguía apareciendo en público, pero algo se había roto dentro de él. Marzo de 1977, Jeanette estaba en París, en la cima de su carrera, llenando el Olympia noche tras noche. El público francés cantaba «¿Por qué te vas en los restaurantes, en los bares, en las calles?» Era el momento más dulce de su vida profesional. Waldo viajó a verla. Cruzó media Europa solo para encontrarse con ella. Cenaron juntos en un restaurante caro de París. Manteles blancos, velas, camareros que hablaban en voz baja. Los paparazzi los fotografiaron desde la acera. Esa foto, esa imagen de los dos sonriendo. Jeanette con su cara de niña buena. Waldo con su sonrisa de hombre que lo tiene todo. Esa es la foto que 2 semanas después apareció junto al cadáver. El 28 de marzo, Waldo se despertó en su mansión de Madrid, una casa enorme en la urbanización Conde de Orgaz, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, una casa repleta de cosas caras que ya no le importaban. Era lunes. Pasó el día haciendo cosas que nadie recuerda. Quizás trabajó, quizás no hizo nada, quizás pasó horas mirando al vacío. A las 8 de la noche salió de casa. Caminó hasta el Café Gijón, un lugar legendario en Madrid. El café donde se reunían los escritores, los intelectuales, los artistas. Generaciones de pensadores españoles habían debatido el mundo en esas mesas. Había algo simbólico en ir allí,
algo de despedida. Waldo eligió una mesa junto a la ventana que daba a la calle. Pidió una copa, se la bebió en silencio. Pidió otra, se la bebió mirando hacia afuera. Pidió una tercera, los ojos perdidos en algún punto que solo él podía ver. No habló con nadie, no llamó a nadie, no escribió nada, no dejó ningún mensaje, ninguna carta, ninguna explicación. Solo bebió y miró hacia afuera como si esperara algo que sabía que no iba a llegar, como si supiera que Juan no iba a aparecer por esa calle, que Juan no iba a entrar por esa puerta, que Juan se había ido para siempre. Se levantó, pagó, salió a la noche de Madrid, una noche de marzo que seguramente era fría, y caminó hasta su casa. A las 10:05 de la noche, solo con la compañía de su perro, Waldo de los Ríos, se sentó en un sillón de su salón. Una habitación repleta de premios, de discos de oro, de fotos con famosos, todo lo que había conseguido, todo lo que ya no le importaba. Cogió una escopeta de caza mayor que guardaba en casa, se la puso en la cara y apretó el gatillo 2 veces. Tenía 42 años. Cuando la policía llegó, el olor a pólvora todavía flotaba en el ambiente. La sangre estaba por todas partes, en las paredes, en el suelo, en los muebles blancos que decoraban aquella casa de lujo. El cuerpo estaba vestido de blanco, como si hubiera elegido hasta el último detalle de su muerte, como si quisiera irse limpio, como si el blanco significara algo. En el bolsillo encontraron 250.000 pesetas, una cantidad enorme para llevar encima. Y él nunca llevaba dinero, nunca. Todo el mundo lo sabía. Pagaba con tarjeta o mandaba que pagaran otros. Pero esa noche llevaba 250.000 pesetas. ¿Para qué? ¿Para quién? Nadie lo sabe. En el tocadiscos había una cinta sonando en bucle, la voz de Juan, el hombre que lo había abandonado, diciendo: «Hola, Waldo, ahora no puedo hablar. Espero que estés bien. Te llamo mañana». Te llamo mañana. Una promesa rota. Una voz que ya nunca volvería a llamar. Una cinta reproduciéndose una y otra vez en una casa vacía donde un hombre yacía muerto. Y junto al cuerpo 2 fotografías, solo 2. Una de Juan, el hombre que amaba, el hombre que se había marchado, y otra de Janet, la de la cena en París 2 semanas antes. Los 2 sonriendo. Esa foto no era una pista policial, era un último gesto humano. El recuerdo de la última noche en la que Waldo todavía podía sonreír. La última cena antes de que todo se apagara. Waldo no murió pensando en su fama. Murió aferrado a 2 imágenes, el hombre que amaba y la última persona con la que fue feliz. El obituario de El País fue cruel. Fue de esa crueldad que se disfraza de periodismo, pero que era puro veneno. Escribieron que Waldo había sido visto en locales pintorescos madrileños en compañía de jóvenes amanerados, que esa situación, no se sabía si atribuida a una enfermedad, pudo provocar que decidiera poner fin a su vida. Así hablaban de la homosexualidad en 1977, como una dolencia, como algo sucio, como algo que te conducía al suicidio. No había compasión, no había comprensión, solo insinuaciones crueles. Janete tuvo que declarar ante la policía. Tuvo que sentarse frente a los investigadores y explicar qué hacía su fotografía junto al cadáver. Tuvo que describir su vínculo con Waldo. Fueron amigos, colegas. Él
la ayudó a triunfar. Nada más. Se demostró que no tenía nada que ver con su muerte, pero su imagen quedó manchada. En la España de entonces, aparecer vinculada a un suicidio homosexual era devastador. Los rumores circularon, las preguntas se multiplicaron, la gente hablaba. Y hay algo más sobre Waldo que hace su historia aún más oscura. Venía de lo que algunos llaman un linaje suicida. Su padre, Nicolás Ferrara, se suicidó. Su tía se suicidó. Su padrastro se suicidó. Como si la muerte voluntaria fuera una herencia familiar, una sombra genética, algo que corría por sus venas y de lo que no pudo escapar. En 2024, casi 50 años después, se estrenó un documental sobre su vida. Janet apareció dando declaraciones inéditas. También aparecieron Miguel Ríos, Rafael, Karina, figuras que lo conocieron, voces que recordaban. Pero los directores dijeron algo revelador. Dijeron que muchos de los entrevistados no quisieron hablar de que Waldo era homosexual. En 2024, en pleno siglo XXI, casi 50 años después de su muerte, el estigma seguía vivo. Janet sobrevivió al escándalo, siguió cantando, siguió adelante como siempre había hecho, como había aprendido a hacer desde aquella mañana de desayuno, cuando su padre le anunció que se divorciaban. Y entonces vinieron los rechazos que nadie entendió, los rechazos que la distinguieron, los rechazos que demostraron quién era realmente Janet. Si te está enganchando esta historia, suscríbete al canal. Hay muchas más como esta esperándote. Michael Jackson quiso trabajar con ella. Michael Jackson, el rey del pop, el hombre más famoso del planeta, el artista que vendía más discos que nadie en la historia, el hombre que llenaba estadios con 100.000 personas, el hombre cuya cara conocían hasta en los rincones más remotos del mundo. Michael Jackson quiso colaborar con Janet y ella dijo que no. Piensa en eso un segundo. Michael Jackson te llama. Michael Jackson quiere hacer una canción contigo. Michael Jackson, que puede elegir a cualquier artista del mundo, te elige a ti y tú dices que no. Camilo VI también quiso colaborar con ella, el ídolo absoluto de España y Latinoamérica, el hombre que provocaba desmayos entre sus fans, el hombre que llenaba estadios en todo el mundo hispanohablante, la voz más admirada de toda una generación. Camilo VI quiso trabajar con Janet y ella ya dijo que no. La razón que dio fue sencilla, tan sencilla que parecía mentira. No sentía afinidad con su música. No sentía afinidad. Michael Jackson, Camilo VI, los dos artistas más grandes de su época. Cualquier cantante del mundo habría matado por esas colaboraciones. Cualquier cantante habría dicho que sí sin pensarlo. Cualquier cantante habría dado lo que fuera por tener esa oportunidad. Y ella dijo que no, porque no sentía afinidad. La gente no lo entendía. Los periodistas le preguntaban por qué. Los fans le preguntaban por qué. Todo el mundo le preguntaba por qué. Pero ahora tú lo entiendes. Ahora sabes lo que le pasó a los 16 años. Ahora sabes lo que significa que te quiten algo. Cuando tienes algo y te lo arrancan, aprendes a protegerte. Aprendes que si no decides tú, deciden por ti. Aprendes que si dices que sí a todo, terminas sin nada. Aprendes a decir que no. Janet aprendió a decir que no, y no le importó lo que pensara el mundo.
Manuel Alejandro, el compositor de Soy Rebelde, le dijo una vez algo que ella nunca olvidó. Le dijo que en su vida no había conocido a alguien con tan poca voz, pero que comunicara tanto, tan poca voz, pero tanta verdad. No era una crítica, era un elogio, era reconocer que lo que Jeanette tenía no era técnica, no era potencia, no eran esas voces enormes que llenan teatros. Era otra cosa, era conexión, era intimidad, era hacerte sentir que te cantaba solo a ti. Quizás por eso no encajaba con Michael Jackson. Quizás su magia era otra cosa. Quizás ella sabía, sin poder explicarlo, que lo suyo no era el espectáculo gigante, era la canción pequeña que te llega al corazón. Quizás había aprendido que si intentas ser algo que no eres, terminas sin ser nada. Pero lo que Jeanette no sabía era que el mayor rechazo de su vida no vendría de ella hacia otros, vendría de otros hacia ella. Y sería público y humillante, y millones de personas lo presenciarían. Pero antes de esa humillación hay algo más fuerte. Algo que Jeanette dijo en voz alta y que todavía no puedo creer. Algo sobre los últimos años con su marido que te va a dejar sin palabras. 52 años juntos. Piensa en eso. Piensa en lo que significa estar con alguien durante 52 años, despertando cada mañana al lado de la misma cara, cenando cada noche en la misma mesa, el mismo hombre desde los 17 años, el húngaro que conoció sin compartir un idioma, el refugiado que huyó del comunismo, el que se convirtió en su representante, su consejero, su socio, su todo. Laszlo no era músico, no componía, no tocaba ningún instrumento, pero entendía el negocio, entendía qué canciones funcionarían, entendía cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Negociaba con las discográficas, revisaba cada contrato, protegía a Jeanette del mundo. Todos los que lo conocían decían lo mismo, que era encantador, que era tranquilo, que nunca levantaba la voz, que siempre estaba pendiente de ella. Jeanette decía que era lo mejor que había encontrado en la vida, que sin él habría dejado la música hace mucho, que eran como Víctor Manuel y Ana Belén. Esas parejas que atraviesan décadas mientras todo alrededor cambia y se derrumba. En un mundo donde los matrimonios famosos duraban 5 años con suerte, ellos eran distintos. Eran la prueba de que el amor podía durar, de que 2 personas podían elegirse y seguir eligiéndose durante medio siglo. Pero entonces llegó la enfermedad. Laszlo empezó a deteriorarse. Problemas cardíacos, la edad que no perdona, el cuerpo que comienza a fallar, los días que se hacen largos, las noches que se hacen más largas. Jeanette vio cómo el hombre que la había acompañado toda su vida adulta empezaba a apagarse como una vela que se consume, como una luz que se va. Y lo que Jeanette confesó sobre esos últimos años es algo que no puedo creer que dijera en voz alta, algo que la mayoría de la gente se lleva a la tumba, algo que no se dice porque duele demasiado. Pero ella lo dijo en una entrevista delante de las cámaras sin esconderse. Escucha bien esto, porque cuando lo oigas todo va a tener sentido. Todo lo que Jeanette ha hecho en su vida, cada rechazo, cada decisión, todo. Los últimos años fueron un sufrimiento brutal y espantoso para él y para mí. Al final, yo rezaba para que falleciera, porque ambos sabíamos que no se iba a recuperar. Él quería morir.
Dejó de comer y beber. Los últimos 4 años, aparte de cuidarle, me dediqué a prepararme para ser viuda. Rezaba para que muriera. Lee eso otra vez. Despacio. 52 años juntos, más de medio siglo, compartiendo cama, compartiendo mesa, compartiendo vida y al final rezando para que muriera, no por desamor. Eso es lo importante. No porque se hubiera cansado, no porque quisiera librarse, sino por amor, porque él sufría, porque cada día era peor, porque no había esperanza, porque los médicos no podían hacer nada, porque él mismo pedía irse, porque dejó de comer, porque dejó de beber, porque su voluntad de vivir se había agotado. Ver a la persona que amas destruirse día a día es un infierno que solo comprende quien lo ha vivido. Despertar cada mañana sin saber si será el último día. Darle de comer a alguien que rechaza la comida. Cambiar sábanas, administrar medicamentos que ya no funcionan. Janet vivió eso durante 4 años, cada día, sabiendo que no había luz al final del túnel, que solo había una salida, y esa salida era la muerte. Rezar para que alguien muera suena terrible si no conoces el contexto. Suena frío, suena cruel, pero cuando entiendes que es un acto de amor, cuando comprendes qué significa desear el descanso para quien sufre, entonces ves la verdad. Janet amaba a Laszlo lo suficiente como para dejarlo ir. Eso es amor, el de verdad, el que no sale en las canciones románticas, el que duele, el que te destroza, el que te hace rezar por la muerte de quien más quieres porque ya no soportas verlo sufrir. Laszlo murió el 5 de agosto de 2022. Después de 52 años, Janet escribió en Facebook: «Adiós, mi querido amor, te voy a echar de menos». 52 años en 9 palabras. Días después subió a un escenario. Tenía un contrato en un festival y lo cumplió. «Haciendo de tripas corazón», dijo ella, cantando mientras por dentro se desmoronaba. Eso también es Janet. Seguir adelante, siempre seguir adelante. Pero la vida no había terminado con ella. Quedaba un golpe más, una humillación pública que millones de personas vieron en directo. Y lo que ocurrió después de esa humillación es algo que nadie esperaba. Pero antes de la muerte de Laszlo, hubo otra cosa. La humillación que millones presenciaron. El rechazo que más le dolió, porque vino de donde menos lo esperaba. El 10 de febrero de 2023, Carlos Saura murió, el director de Cría Cuervos, el hombre que había elegido. Porque te vas para su película, el hombre que había convertido esa canción en un himno mundial. El hombre sin el cual nadie conocería esa canción, murió un día antes de recibir el Goya de honor. Un día antes. Como si el destino tuviera un sentido del humor cruel, la Academia de Cine organizó un homenaje durante la gala de los Goya. Era lo mínimo que podían hacer. Saura era una leyenda. Había dirigido películas que definieron el cine español. Había ganado premios en todo el mundo. Merecía un homenaje a la altura, y para ese homenaje decidieron que debía sonar su canción más famosa, la canción de Cría Cuervos. Porque te vas, la elección obvia. Pero entonces alguien tomó una decisión que desató una tormenta. Para cantar Porque te vas en el homenaje a Carlos Saura, invitaron a Natalia Lafourcade, una cantante mexicana, talentosa sin duda, con una carrera respetable, pero no era Janet,
No era la mujer que había grabado esa canción. No era la voz que el mundo conocía. Y nadie contactó a Janet. Nadie le avisó. Nadie le ofreció participar. Nadie le preguntó si quería estar ahí en el homenaje al hombre cuya película la había hecho inmortal. Janet se enteró viendo la gala por televisión, como cualquier espectadora, sentada en su sofá, sola después de la muerte de Laszlo, viendo cómo otra mujer cantaba su canción. Y explotó. Escribió en redes: «Me ha parecido un bochorno», dijo a los medios. «Nadie me contactó. Deberían echar a quien organizó la gala. Hay gente que creyó que estaba enferma o muerta y por eso no canté. Ni siquiera hubiera pedido dinero. Ni siquiera hubiera pedido dinero. Habría cantado gratis por Saura, por la canción, por todo lo que significaba». Y no la llamaron. Natalia Lafourcade respondió con elegancia. Dijo que fue una gran experiencia, con mucho respeto y amor, pero añadió algo. Janet era quien quizás tendría que haber estado ahí. Hasta ella lo reconoció. Pero la historia no termina en la humillación. Días después, la viuda de Saura contactó a Janet. Los hijos del director también querían que cantara, pero no en cualquier lugar, junto al féretro. Janet entró a la capilla ardiente. Vio el ataúd de madera oscura, las flores, las coronas, el silencio de los que lloran en voz baja, el olor de las velas, el peso del adiós. Y frente al cuerpo del hombre que la había hecho leyenda, cantó «Porque te vas». Rompió a llorar mientras cantaba. Las lágrimas caían y ella seguía. La voz temblaba, pero no paró. Y la viuda le contó algo que Janet guardará para siempre. «Porque te vas» fue la última canción que Carlos Saura escuchó antes de morir. 10 minutos antes, mientras se despedía de su familia. La academia no la llamó, pero la familia sí. Y Janet cantó donde realmente importaba. No en una gala de televisión, no delante de las cámaras, sino junto al cuerpo del hombre que la había hecho quien era. Hoy tiene 73 años. Vive sola en Madrid. El apartamento que compartió con Laszlo durante décadas ahora solo tiene una habitante. Su hija Bea tiene su vida. Sus nietos han crecido. La soledad después de 52 años de compañía debe ser extraña. Despertar y que el otro lado de la cama esté vacío. Desayunar sola, cenar sola. Pero Janet no se ha rendido, no se ha encerrado. Sigue cantando, sigue subiendo a escenarios en España y Latinoamérica. Sigue cantando Soy rebelde y Porque te vas para audiencias que conocen esas canciones de memoria. Madres que las cantaban de jóvenes, hijas que las escucharon en casa, nietas que las descubrieron en internet, 3 generaciones cantando las mismas canciones. Dice que se niega a envejecer, que mentalmente tiene 37, que es más rebelde ahora con 73 que cuando tenía 20. Y dice algo más, algo que quizás resume toda su vida. Dice que dicen que la rebeldía viene de la juventud, pero que ella no lo cree, que cuando tienes tus ideas claras y has vivido un poco, ya puedes decir bien sí o no. Sobre todo, no. Esa palabra. No. Esa es la palabra que define a Janet. A los 12 años le quitaron a su padre en un desayuno. A los 16 le quitaron la música que había creado. A los 25
Su foto apareció junto al cadáver de un suicida. Le ofrecieron trabajar con Michael Jackson y dijo que no. Con Camilo VI y dijo que no. La humillaron en los Goya delante de millones y ella cantó junto al féretro. Pasó 4 años rezando para que su marido muriera porque él se lo pedía, porque sufría, porque no había otra salida. Y sigue aquí, sigue cantando, sigue siendo rebelde, porque el mundo la hizo así, porque la vida la obligó a ser fuerte, porque si no te proteges tú, no te protege nadie. Y ahora ya sabes por qué esa fotografía estaba junto al cadáver. No era un misterio, era lo más humano del mundo. Un hombre destruido que antes de morir quiso mirar una última vez el rostro de alguien que lo hizo feliz. Ahora ya conoces lo que intentaron tapar. Ahora ya entiendes quién es realmente Janet. No es la niña dulce de las portadas, no es la voz angelical de la radio, no es la cantante de canciones bonitas. Es una superviviente, una mujer que aprendió a decir que no porque nadie más iba a protegerla. Una mujer que sigue de pie después de todo. Y eso es lo más rebelde de todo. Pero espera, si has llegado hasta aquí, mereces algo más. Mereces conocer los secretos que casi nadie cuenta, las cosas que no salen en las entrevistas normales, los detalles que lo cambian todo. Esto es tu recompensa por quedarte. Primero, la historia completa de Soy Rebelde que nunca te contaron. Ya sabes que la canción había fracasado antes, pero no sabes con quién, no sabes cómo, no sabes la historia completa. Esa canción que la hizo famosa, ese himno que cantaron millones, esa letra que definió a toda una generación, fue escrita para otra persona, para una cantante mexicana llamada Sola. Manuel Alejandro, el compositor, estaba en México trabajando en una película llamada Sorye y conoció a Sola, una cantante que le gustó. Le compuso un álbum entero y una de esas canciones era Soy Rebelde. Sola la grabó primero en 1970, un año antes que Janet. La lanzó como sencillo y fracasó por completo. Nadie la escuchó, nadie la compró, que nadie la recuerda. Piensa en eso un segundo. La canción más conocida de Janet, el himno de toda una generación, ya existía un año antes. Ya había sido grabada, ya había sido lanzada y había sido un fracaso absoluto. El productor Rafael Trabuccelli escuchó la canción y pensó en Janet. Pensó que su voz, esa voz de niña que parecía inofensiva, podía hacer que la canción funcionara. Pensó que si la cantaba una inglesa con cara de ángel en vez de una mexicana, quizás colaba. Y tuvo razón. Janet no quería cantarla, no le convencía. Dijo que no tenía nada que ver con ella, que se había criado en un barrio bueno de Los Ángeles y había ido a un colegio de monjas, que no era rebelde. Estuvo un mes entero peleando con la discográfica, un mes diciendo que no, un mes resistiendo, y al final cedió. Se cansó de discutir, la grabó sin convicción, sin creer en ella. Y esa canción que no quería cantar, esa canción que ya había fracasado con otra intérprete, esa canción que casi no existe, se convirtió en el himno de toda una generación. Hay algo casi cruel en eso. Una canción de rebeldía cantada por alguien que no se sentía rebelde. Una canción que triunfó después de fracasar.
Una canción que definió a Janet, aunque ella no se reconociera en la letra. O quizás sí se reconocía. Quizás la rebeldía de Janet era otra. No la rebeldía de los puños en alto y las protestas en la calle. La rebeldía silenciosa. La rebeldía de decir que no. La rebeldía de protegerte cuando nadie más te protege. Segundo secreto. El título de Porque te vas esconde algo que casi nadie sabe. Todo el mundo cree que la canción se llama ¿Por qué te vas? Con signos de interrogación, como una pregunta. Pero no, el título real es ¿Por qué te vas? Sin signos de interrogación. No es una pregunta, es una afirmación, es la razón, es el motivo. ¿Por qué te vas? Me pongo triste. ¿Por qué te vas? Todo cambia. No es por qué te vas, sino por qué te vas. José Luis Perales lo ha explicado muchas veces. La canción no interroga, afirma. Describe el dolor que llega cuando alguien se marcha. No cuestiona la partida, la acepta y describe las consecuencias. Es un detalle pequeño, pero cambia todo el sentido de la canción. No es una súplica, es una constatación. No es por qué me dejas. Esto es lo que siento cuando te vas. Y hay algo más sobre esa canción. Algo que conecta con todo lo que te he contado. Perales la escribió en una cabaña sin luz ni agua en Castejón, su pueblo natal. Una tarde lluviosa de invierno, pensando en Janet, pensando en esa voz que había escuchado en Soy Rebelde. Quería escribir algo para ella. La escribió en 3 horas. Grabó una maqueta donde imitaba la voz de Janet. La mandó a la discográfica y Janet no la quería grabar. Otra vez, otra canción que rechazó, otra canción que no sentía suya, otra canción que solo grabó porque la presionaron. ¿Ves el patrón? Las 2 canciones más famosas de su vida, las 2 canciones que definen su carrera, las 2 canciones que todo el mundo conoce. Fueron canciones que ella rechazó, canciones que no quería, canciones que la convencieron de grabar, y ambas se convirtieron en himnos. Hay algo profundamente irónico en eso. La mujer que aprendió a decir que no. La mujer que se protegía, rechazando lo que no sentía suyo. Con la mujer que construyó su vida sobre el poder del no, debe su fama a las veces que dijo que sí contra su voluntad. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete y activa la campanita. En Detrás de la Fama no te dejamos sin respuestas. Tercer secreto. El error que creó su nombre. Janet no se llama Janet. Su nombre real es Janet, sin la E del final. Janet Ann Dimech. Así nació. Así la bautizaron. Así vivió los primeros 20 años de su vida. Pero cuando Hispavox lanzó Soy Rebelde, alguien en la discográfica cometió un error. Escribió Janet en vez de Janet, con una E de más, un error tipográfico, una letra añadida por equivocación, un descuido de alguien que estaba ya haciendo la portada del disco. Y Janet decidió quedárselo. No lo corrigió, no protestó, no exigió que lo cambiaran. Aceptó el nombre mal escrito y pensó, este soy yo. Hay algo profundamente rebelde en eso. Aceptar un error como tu nueva identidad. Dejar que un descuido te defina. Convertir un fallo ajeno en tu marca personal.
La mujer que decía que no a todo, que rechazaba lo que no sentía suyo, que se blindaba de todo lo que no había elegido, aceptó sin protestar un nombre que ni siquiera era el suyo. Quizás porque ese nombre nuevo representaba algo, una ruptura con el pasado, una identidad que no le habían dado sus padres, algo que era suyo, aunque hubiera nacido de un error. O quizás simplemente le daba igual. Quizás había aprendido que hay batallas que no merecen la pena, que a veces lo más rebelde es no pelear. Sea cual sea la razón, desde 1971, el mundo la conoce como Jeanette Koné, un nombre que no es el suyo, un nombre que nació de un error, un nombre que eligió conservar. Cuarto secreto: las últimas palabras de los muertos. Ya mencioné que en 2024 se estrenó un documental sobre Jeanette, pero no te conté lo más importante. Ese documental, Soy Rebelde, dirigido por Paloma Consejero, incluye algo que nunca antes se había visto. Las últimas entrevistas de 3 personas que ya no están. Carlos Saura, el director que la hizo internacional, el hombre que puso Porque te vas en Cría Cuervos y cambió su vida para siempre, murió poco después de grabar su entrevista. Carlos Tena, el periodista que luchó contra la censura franquista, el hombre que ayudó a colar canciones prohibidas en la radio, también murió antes del estreno. Y Laszlo Christoph, el marido de Jeanette, el húngaro que conoció sin compartir un idioma, el hombre que estuvo a su lado durante 52 años, el hombre por el que rezó para que muriera. Laszlo dio su última entrevista para ese documental. Habló de Jeanette, de su vida juntos, de lo que significaba estar casado con una estrella, de los secretos que compartieron. Y después murió. Agosto de 2022. 4 años de enfermedad. Los 4 años más duros de la vida de Jeanette. Ese documental es como una cápsula del tiempo. Las voces de los muertos hablando de una época que ya no existe. Los testimonios de personas que vivieron cosas que ya nadie recuerda. Manuel Alejandro aparece. El compositor de Soy Rebelde cuenta cómo escribió la canción, cómo lidió con la censura, cómo la voz dulce de Jeanette ayudó a colar mensajes que otros no habrían podido cantar. José Luis Perales aparece, el compositor de Por qué te vas. Cuenta cómo escribió la canción en 3 horas, cómo la mandó sin esperanzas, cómo nunca imaginó que se convertiría en la canción más famosa de su carrera. Ana Torrent aparece, la niña de Cría Cuervos, la que bailaba Porque te vas en aquella escena inolvidable. Ahora es una mujer adulta. Habla de lo que significó aquella película, de lo que significó aquella canción. Y hay algo más en ese documental, algo que Jeanette dijo y que lo resume todo. Dijo que pensaba que no era nadie para protagonizar un documental, que su vida era aburrida, que no tenía historias complicadas personales, que no tenía divorcios ni escándalos, que solo era una mujer que canta. Piensa en eso. Después de todo lo que te he contado, después del divorcio de sus padres, después de que su madre le quitara la música, después de la foto junto al cadáver, después de rechazar a Michael Jackson, después de rechazar a Camilo VI, después de la humillación de los Goya, después de rezar 4 años para que su marido muriera, ella dice que su vida es aburrida, que no tiene historias. Quizás es modestia, quizás es protección,
Quizás es que cuando has vivido tanto dolor, cuando has construido tantos muros, ya no sabes distinguir lo extraordinario de lo normal.